Vamos a comenzar esta serie de conversaciones. Le decía hoy usted al inicio del programa que nos interesa mucho que Rompeviento y Radar se conviertan en un espacio pues para entender lo que está ocurriendo en Morena, más allá de los jaloneos y más allá de los golpeteos. Nos interesa entender lo que piensan las distintas protagonistas, los distintos protagonistas de este movimiento, de este partido que está pues en estos momentos viviendo unos horas cruciales con la renovación de su dirigencia nacional, su presidencia y su secretaría general. Y pues nos interesa mucho, más que armar polémica, más que meternos al pleito, el pleito inherente de cualquier asunto político en este y en cualquier otro país, más que eso nos interesa reflexionar. Y hemos invitado a algunos y algunas dirigentes, no todos aceptan, porque no todos pues están dispuestos a conversar, digamos, en términos honorables. Algunos prefieren el golpeteo, algunos prefieren pues el lodo, y bueno, como aquí lo que ofrecemos es reflexión y análisis, pues no, parece que no les gusta, pero pues algunos sí, y con ellos estoy seguro vamos a entender, porque de eso se trata esta circunstancia. Así que le doy la bienvenida esta noche a Catu Arconada. Él es usted lo conoce muy bien, ha estado ya en Rompeviento, él es un extraordinario analista político, activista, un politólogo, sociólogo, que además conoce muy bien la entraña de los movimientos de izquierda, no solo en México, sino en América Latina, en Iberoamérica en general. Y esta noche lo tenemos como invitado, uno de nuestros invitados. Cato, muy buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo a ti y a toda la audiencia de Rompeviento TV. Después de que se cerró finalmente, Catu, la convocatoria que emitió el Instituto Nacional Electoral, 100 personas, más de 100 personas levantaron la mano para manifestarse dispuestas y dispuestos a dirigir el partido que está en el poder, Morena. En una primera mirada, Catu, ¿qué reflexión te genera este caudal de manos alzadas para dirigir ese partido? Bueno, en primer lugar, como dices, ese caudal de manos alzadas siempre va a ser positivo, siempre creo que es sano, ¿no? La participación, que la democracia implique algo más que votar cada 4, 5, 6 años y que de alguna manera implique que muchas personas se involucran en la vida interna pues, del partido político que así consideren, de la opción política que así consideren. Pero también la contracara es que, pues la verdad que el proceso que llevamos asistiendo en los 2 últimos años ha sido bastante vergonzoso. Desde que en agosto de 2018 Morena celebra su asamblea nacional y se decide posponer durante un año la renovación de la dirigencia, creo que fue una decisión sabia por parte, a propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Había que el partido y los cuadros políticos se tenían que enfocar en la tarea de organizar una transición e involucrarse en el gobierno recién electo, pero inmediatamente comenzaron las disputas pues por el poder en el otro espacio, ¿no? No en el gobierno. En el gobierno las disputas por poder son inherentes, pero lo que asistimos fue, la verdad, que a una ceremonia nefasta en el que unas élites, unas burocracias partidarias se apoderaron del partido y lo llevaron pues prácticamente a convertirse en un cascarón vacío, ¿no? Siendo así que hasta el día de hoy, 2 años después, fueron absolutamente incapaces de generar un censo confiable que permitiera saber cuántos militantes, cuántas personas, ¿no? Hombres y mujeres pues militan en el partido político pues más grande de México, ¿no? Hay una pregunta que ronda en estos días en el ambiente político. ¿Sobrevivirá Morena a este cisma? ¿Sobrevivirá a esta debacle estructural provocada, pues lo dices muy claramente, provocada en buena medida por sus propios dirigentes, por la propia imposibilidad de hacer política, por la propia imposibilidad de asumir liderazgos y de entender
la circunstancia histórica que les había tocado a partir del 1 de julio. ¿Tiene algún futuro esta entelequia llamada Morena? Sí, sin ninguna duda. Pues no olvidemos que también esto, lo que sucede es algo también inherente, ¿no? A cualquier proceso y sobre todo a todo lo que ha pasado en este ciclo progresista que ha transcurrido en los últimos años en América Latina, ¿no? Es muy normal que partidos, además, que muy rápidamente alcanzan el poder, por lo menos alcanzan el gobierno, no sé si el poder, pero alcanzan el gobierno, y se ven vaciados de alguna manera, ¿no? Porque sus principales cuadros pues inmediatamente pasan a formar parte del gobierno y pues evidentemente queda una debilidad, ¿no? Y bueno, empezando porque el principal líder de ese partido, de ese movimiento, pues pasa a ser el jefe de Estado, en este caso el presidente de la República, ¿no? Creo que es normal, creo que por lo tanto Morena tiene futuro, pero además, sobre todo, a mí que me ha tocado, aunque yo esté imposibilitado para ser militante de ningún partido o movimiento político en México, sí me ha tocado acompañar desde mi posición de observador, de analista y en muchos eventos de análisis y de formación política en muchos estados de la República, ¿no? Invitado por las bases de Morena, me ha tocado compartir y dialogar y debatir en muchos eventos con esas bases de Morena, y aunque la dirigencia haya sido absolutamente y haya demostrado su absoluta incapacidad para estar a la altura del movimiento histórico, para estar a la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay unas bases, hay un movimiento subterráneo por debajo que muchas veces no tiene voz, que en estos momentos está muy descontento con la actual dirigencia, pero hay mucha riqueza política en esos cuadros jóvenes y en esas bases de Morena que tienen esperanza y que además están apostando claramente por hacer realidad esa cuarta transformación, no solo en el país, no solo en el plano electoral, sino también al interior de Morena, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquilo porque creo que Morena sí tiene futuro como partido político y como partido movimiento. ¿Crees que sea el momento de que el partido dé un golpe de timón interno? ¿Crees que es el momento de que una figura emergente asuma el liderazgo del partido? ¿O deberemos observar a un partido que se va pues diluyendo tal vez o mimetizando con el gobierno hasta pues prácticamente desaparecer? ¿Crees tú que sea la ruta que debe seguir en estos momentos el partido? Bueno, la verdad que a mí me da un poco de vergüenza ajena que, con mucho respeto y cariño para todos los dirigentes que forman parte de ese sector pues más de izquierda en Morena, ese sector histórico, que algunos quieren descalificar diciéndoles los ultras. No, no, yo también soy ultra. O sea, yo sí me considero un militante de izquierda. No, son compañeros con los que he compartido muchos espacios, muchos eventos, muchas mesas y muchos diálogos, formales e informales. Pero me da mucha vergüenza que todo ese sector tenga que buscar a un candidato como Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRI, presidente del PRD, ¿no? Con casi 90 años, que además se dedica a descalificar a compañeros, se dedica a descalificar. Ahora recuerdo aquel episodio también lamentable en la Cámara de Senadores, creo que era la Comisión Permanente, con una mujer lactante, en este caso de la oposición, creo que era una senadora panista. La verdad que sí creo que es lamentable que el único candidato posible hoy en un proceso de transformación política, social, económica, sea un dirigente como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hace falta sangre nueva. Lo dijo Berta Luján, de hecho, al renunciar, ¿no?, a su candidatura. Es necesario dar paso a los jóvenes, darles voz. Y en ese sentido también me alegro mucho que haya pues muchos jóvenes por todo el país pues que han decidido no pedir permiso a las burocracias partidarias y decir vamos a hacer política, ¿no? Claro, eso parece que no está gustando, se está generando mucho ruido mediático, la verdad que
conversación pública se vuelve muy tóxica en estos días. Es propio quizás de una campaña electoral atípica como esta, con una encuesta de por medio, pero creo que también es muy importante que salgan voces jóvenes a revitalizar el discurso político y la escena política. Hay una cuestión que mencionas que me parece que es fundamental, Catu, el hecho de que la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre de 87 años que presidió el PRI en los años 70, en 1975, que presidió el PRD en los años 90 y que hoy pues estaría pues prácticamente pues aupado por las estructuras de un partido que suponíamos nuevo, que suponíamos renovado, que suponíamos pues joven. Habla de un contrasentido, pero también habla de una urgencia, que es la urgencia de una figura que pueda concitar que pueda concitar a todos los grupos a un diálogo que pueda hacer converger pues respetabilidad, tal vez obediencia o por lo menos posibilidad de diálogo. Me parece que esta circunstancia pues choca mucho con lo que esperábamos que hubiera podido pasar con Morena una vez que tomó el poder. Sí, realmente yo creo que, pues creo que se le está impidiendo el paso muchas veces a los nuevos liderazgos, ¿no? Yo creo que hay todo un ciclo de dirigentes históricos en la izquierda mexicana cuya trayectoria respeto e incluso admiro en muchos casos, pero que también siento que hay una especie de celo por no dejar espacios a las nuevas voces, a las nuevas gentes, también a las nuevas incluso formas de hacer política, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad que... Te refieres a los abiertos ataques en contra de Gibran, seguramente, a esta embestida que comenzó pues criticándole su acceso a los medios tradicionales y ha culminado prácticamente pues con una fiscalización profunda, como no se había visto en mucho tiempo, hacia una personalidad de izquierda, es decir, le cuestionan su participación en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, le cuestionan su liderazgo, le cuestionan su pasado, el poco pasado que puede tener un chico de 30 años que aspira a dirigir Morena. Supongo que a eso te refieres. Sí, en primer lugar, yo creo que no le perdonan que quiera hacer política sin pedir permiso, justamente a las burocracias partidarias, ¿no? E incluso a las estructuras tradicionales de la izquierda, digamos, de Morena, de las que, insisto, yo me siento muy cercano emocionalmente y a nivel de amistad porque llevamos muchos años pues, colaborando y acompañando ese proceso, ¿no? Pues desde el 2014, en mi caso, que es cuando además Morena toma forma legal como partido político. Sí, yo creo que en primer lugar se cuestiona el acceso a los medios cuando justamente yo creo que en la crisis y en la implosión del sistema partidario en 2018, que lleva al gobierno, ¿no? Y a esa victoria arrolladora electoral, ¿no? Con 30 millones de votos, los medios no es que le quisieran o no es que ahora quieran aupar a un determinado personaje. Los medios en 2018 necesitaban una persona que supiera traducir el obradorismo. Claro. En otro orden de cosas, por ejemplo, es lo que me parece a mí que hoy, sin ser obradorista, esa es la diferencia, pero de repente es lo que puede hacer Jorge Cepeda Patterson, que a mí me parece un tipo que traduce muy bien el obradorismo para los no obradoristas o desde afuera del obradorismo. En el 2018 los medios necesitaban un obradorista que viniera de otra trayectoria y que representara justo esa frescura y esa ruptura que había, ¿no? con lo antiguo. Y en ese sentido, pues Gibran empezó a tener espacio, pero se lo ganó. No desdeñemos, ¿no? Los espacios que la gente joven ha conquistado. Claro. Sin pedir permiso, pero ha conquistado los medios, pues recordamos ese debate con Denise Dresser, ¿no? Claro. Juveneándolo, pero ya desde el nerviosismo de una persona mucho menor, desconocida de repente, pero que estaba a tu mismo nivel teórico, intelectual y que te podía disputar e incluso ganar debates dialécticos y políticos, ¿no? Entonces yo creo que Gibran, en primer lugar, se ganó el espacio
en los medios. Y luego, desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, pues yo creo que ahí están los resultados. Si alguien, en primer lugar, se molesta en leer el comunicado que sacó ayer la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, lo que te dice es que con infinitamente menos presupuesto, menos salario para todos los directivos, empezando por el secretario general, y con infinitamente menos presupuesto para operar, para hacer su trabajo, está haciendo un trabajo 10 veces superior al que se hacía en años anteriores. ¿Por qué? Porque efectivamente en otras épocas muchos espacios políticos, administrativos y demás del gobierno y del Estado, pues eran básicamente nidos de corrupción. Y ahora no. Pero yo creo que lo que hay de trasfondo también en todo ese debate es justamente la molestia, de nuevo, porque se esté haciendo política. O sea, es decir, resulta que tú no puedes ser joven, cumplir con tu trabajo, con tus tareas asignadas y al mismo tiempo hacer política. Cuando obviamente sabemos que pues, todas las figuras políticas en este país, en la izquierda y en la derecha, están operando políticamente. Y eso es legítimo, al final, en mi caso, y desde una lectura de un punto de vista ético, pues es legítimo si lo haces por un ideal de transformación de este país o por sumar y aportar tu granito de arena a esta llamada cuarta transformación. Hay una resistencia muy evidente por parte de las viejas estructuras que fueron parte del PRD, que fueron parte de los movimientos socialistas o de izquierda de los años 80 y 70 y que hoy están en Morena. Hay una resistencia a entender, me parece a mí, que pues la renovación es necesaria y que no hay actas de nacimiento que establezcan la legitimidad de un izquierdista o de una izquierdista. Y me parece que esa circunstancia está en estos momentos en la pantalla, está en estos momentos dirimiéndose quién puede ser genuinamente izquierdista y quién no. Pero además, quién tiene la capacidad de expedir certificados de autenticidad. Me pregunto si esto va a generar una crisis aún mayor o si solamente es una circunstancia, pues, coyuntural, por lo que dices tú, el atrevimiento de Gibran de disputar la presidencia del partido sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Sí, y además, según la información que yo tengo, con muy buenos números. Y obviamente todos los principales candidatos conocen los números que traen los otros candidatos. Y por lo tanto, yo creo que eso, o debido a eso, puede deberse una buena parte de los ataques que en este caso Gibran está recibiendo, ¿no? Y que pues supongo que de repente se van a intensificar en los próximos días, ¿no? Pues las campañas electorales son muy sucias. En 2018 fue muy sucia porque además el PRI pues se dedicó justamente, no podía ganar, pero se dedicó a ensuciar. Pero es que lo curioso es que justamente al interior de esta disputa en Morena, que debería ser cuanto menos con un horizonte ético grande, ¿no? Justamente porque en la izquierda yo creo que sí somos, me asumo, digo, como militante de izquierda, sí somos diferentes a la derecha, ¿no? Y tenemos otra ética. Pero sí, yo creo que la cultura perredista en la izquierda mexicana, en la política mexicana y también en Morena, pues es muy grande, ¿no? La cultura perredista y la cuestión de los padrinazgos políticos, ¿no? Y por lo tanto una serie de intereses políticos y económicos detrás de cada padrinazgo, ¿no? Entonces yo en ese sentido también destaco que Gibran pues al final no tenga ningún padrino político y suponga ese aire fresco de renovación y de frescura frente justamente a esa nomenclatura del partido, ¿no? Que por mucho, insisto, que sean amigos míos, lo hemos hablado en conversaciones privadas en estos días, pues yo creo que se están equivocando realmente, o más bien es síntoma de una crisis muy grande cuando su único candidato posible debe ser Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? ¿Qué es lo que esperas, Catu, que ocurra con Morena el próximo 3 de octubre cuando el INE tenga que dar a conocer los resultados de sus encuestas? ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir con este partido una vez que se supere esta etapa y que venga la reconstrucción de las estructuras para pelear
por la elección intermedia del próximo año? Bueno, yo supongo que va a haber suficiente altura de miras para que independientemente, por mucho que ahora haya más balazos que abrazos, una vez que pase el 3 de octubre, yo creo que no solo debe haber abrazos, sino debe haber sobre todo unidad, ¿no? Unidad política es normal, estamos en una campaña, son normales, entre comillas, esos balazos, lo cual no quiere decir que no sea denunciable cuando se traspasan líneas éticas, ¿no? Y se ensucie el ambiente, se enturbie, se comiencen los ataques pues más personales incluso, porque la crítica política es legítima a cualquier candidato. Cualquier candidato yo creo que debe estar absolutamente sometido a la crítica, ¿no? A la crítica política de su programa, de su liderazgo, lo que sea. Lo que no es legítimo es comenzar a ensuciar con ataques personales, con mentiras, con chismes, con fake news. Pero yo lo que creo es que después del 3 de octubre, suceda lo que suceda, se debe ir a un proceso de unidad, pues porque las elecciones de 2021 están ahí, porque la derecha, representada en varios partidos políticos, más allá de lo que pase con la ultraderecha agrupada en torno a México Libre, la derecha está ahí, puede que ahora esté golpeada, puede que ahora esté debilitada, puede que su proyecto haya implosionado, pero obviamente van a ir recuperándose. Y además no olvidemos que después de las elecciones de 2021, que son muy importantes, tenemos un revocatorio en 2022 y lo que suceda en 2021 y la propia composición del Congreso de San Lázaro, de los grupos políticos, también van a ser determinantes en la elección de 2024, así como las 15 gobernaturas en juego en 2021, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento histórico. Fíjate que quien quede presidente de Morena, según la resolución del tribunal y luego el reglamento del INE, va a ser candidato de Morena hasta el 31 de agosto de 2023. Eso significa que prácticamente o se tiene que enfrentar la elección de 2021, tiene que enfrentar el revocatorio de 2022 y tiene que dejar una estructura consolidada, una estructura política suficientemente fuerte en los 32 estados del país para que prácticamente enfrentar el año, sí, decisivo y electoral, que es la disputa de finales 2023 y 2024. Entonces, y además en una elección en la que ya ahí sí ya no va a ser Andrés Manuel López Obrador el candidato, ¿no? Digamos que apenas empieza la parte crítica de todo este proceso. Catu, ¿tú crees que Morena resista entonces? Sí, sí, ya digo, yo estoy confiado y estoy confiado además porque, como digo, me ha tocado recorrer el país, me ha tocado compartir mucho. Sí veo, por desgracia, que la disputa interna que ha sucedido en los últimos meses, años, ha debilitado mucho a Morena. Morena está prácticamente en todos los estados del país por los que he pasado, al menos hay dos grandes grupos en Morena enfrentados entre sí. Entonces yo creo que justamente no puede venir o no sería deseable que llegue un presidente o presidenta que sea parte del problema, sino tiene que venir alguien que no sea parte del problema y que sí sea parte de la solución y que contribuya a que las diferentes visiones, que finalmente son legítimas, una cosa es que estén prohibidas las corrientes en Morena y otra cosa es que sea muy legítimo porque claramente no, por ejemplo, ahora todos los aspirantes y todos los candidatos a presidente claramente no tienen la misma visión de país. Hay aspirantes que estaban firmando la reforma educativa hace no tantos años. Entonces, yo creo también que obviamente no podemos decir ni que todos son iguales, ni que todos son... No, pues también es lógico que haya una disputa político-ideológica, porque una cosa es renovar el partido, pero lo tienes que renovar con ideas nuevas y con gente nueva, no con quienes estaban firmando prácticamente la reforma energética o la reforma educativa hace no tantos años, o quien, digamos, estaba ya presidiendo el PRI en 1975, ¿no? Entonces, yo sí creo que hace falta una sangre joven, pero no es tanto una cuestión de edad, sino es una cuestión de visión de país, de visión de partido, de visión de la sociedad. Muy bien, Catu, te quiero dar las gracias por la posibilidad de platicar con el público de Radar y de Rompeviento en esta noche. Y bueno, pues está abierta
la invitación para seguir dialogando en este asunto que apenas empieza. Apenas empieza, nos queda una campaña electoral todavía que se va a hacer larga, que es poco en tiempo real, físico, pero que va a ser muy larga y pues, pero a la vez creo que va a ser apasionante, así que pues aquí estoy para cuando queráis seguir debatiendo y analizando. Gracias, Catu, y mucho éxito con la estrategia de acompañamiento con Gibran. Bueno, un saludo, Luis. Buenas noches, él es Catu Arconada, usted lo ha escuchado, es una de las visiones que está en estos momentos pues buscando explicarnos lo que está ocurriendo en Morena, pero también tratando de entender cómo se van a mover las fuerzas al interior de este partido, que como ya decíamos hace unos momentos en la conversación, pues está compuesto por una gran cantidad de intereses, una gran cantidad de grupos, de facciones que están en disputa, no necesariamente en disputa tersa, en algunos casos la rispidez ha cruzado los límites incluso de la decencia, diría yo, pero ahí está. Es interesante pues entender lo que va a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses con el partido que gobierna México. Vamos a una pequeña pausa.